Mi nombre es Diego Dávila y curso la carrera de Contaduría Pública y hoy les vengo a exponer sobre las leyes tributarias, en específico sobre la ley sobre las sucesiones y donaciones. La ley de impuestos sobre sucesiones y donaciones habla sobre el impuesto de sucesiones, que se aplica a una herencia tras el fallecimiento de una persona, cuando alguien no tiene herederos legítimos ni ha hecho testamento. Todos sus bienes materiales y económicos van a parar al Estado. Mientras que el impuesto de donaciones es el que tiene que pagar la persona receptora de una donación económica o un obsequio por parte de una persona física. Por ejemplo, si un familiar nos regala una casa, un coche o nos hace una donación de dinero, el impuesto de este se calcula sobre la base del valor de los activos donados. ¿Cómo afecta esta ley a los beneficiarios de herencias y legados en Venezuela? La ley sobre impuestos a sucesiones y legados en Venezuela tiene un impacto significativo en los beneficiarios. Estipula que los beneficiarios son individual y personalmente responsables del impuesto sobre su propia parte de la herencia. El impuesto grava los bienes ubicados dentro del territorio venezolano al momento de la sucesión, debiendo los beneficiarios cumplir con las normas relativas a la declaración y liquidación del impuesto. Además, la ley establece reducciones y exenciones específicas en función de determinadas condiciones de los beneficiarios, como discapacidad o edad, que pueden mitigar la carga fiscal. ¿Cómo afecta esta ley a los beneficiarios de donaciones en Venezuela? La ley en Venezuela afecta a los beneficiarios de donaciones al imponer un impuesto a la herencia sobre las adquisiciones gratuitas, incluidas las donaciones. El impuesto grava el valor de los bienes o derechos donados, siendo los beneficiarios responsables del pago de este impuesto. La ley también establece exenciones y reducciones específicas para determinado tipo de donaciones, como las realizadas entre familiares hasta cierto grado de parentesco. Además, establece reglas para el cálculo, valoración y tributación de las donaciones, teniendo en cuenta diversos factores como la relación entre el donante y el beneficiario, el valor de la donación y la frecuencia de las donaciones de un mismo donante hacia otro. La estructura obligacional del impuesto sobre sucesiones y donaciones. La obligación tributaria prevista en esta ley se estructura de la siguiente manera. Primero, declaración. La obligación de declarar herencias o legados subsiste aunque el pasivo de la herencia iguale o exceda al activo. La declaración deberá realizarse mediante el formulario proporcionado por el Ministerio de Hacienda y deberá cumplir con todos los requisitos y formalidades establecidos en el reglamento de la ley. Segunda, documentación. Los declarantes deberán aportar todos los anexos exigidos por la ley y su reglamento, además de cualquier documentación necesaria para acreditar sus circunstancias particulares que determinan su obligación tributaria. Tercero, valuación. Cuando se declaren activos como acciones, bonos u otros valores, se deberá acompañar la declaración con una certificación de un contador público o administrador comercial, determinando el valor justo del mercado de los activos. Cuarto, examen y control. Las autoridades tributarias tienen la facultad de verificar la sinceridad y exactitud de la información proporcionada por los contribuyentes, investigar sus actividades económicas y situación patrimonial, examinar sus libros y registros, solicitar información a los funcionarios públicos y otras autoridades. Quinto, consecuencias del incumplimiento. Si los declarantes omiten bienes, incluyen cargas no demostradas, deducen indebidamente deudas o cargas o no realizan una correcta determinación y distribución de acciones, la autoridad fiscal emitirá las objeciones correspondientes y en su caso estimará
una base imponible para emitir la valoración correspondiente que se aplicará a este incumplimiento. Y sexto y último, las situaciones especiales, que existen disposiciones específicas para los casos en que los legados están sujetos a condiciones y para situaciones en las que los herederos o legatarios deban acreditar el cumplimiento de obligaciones tributarias. Procedimiento de pago. El procedimiento para el pago del impuesto sobre sucesiones y donaciones previsto en esta ley implica los siguientes pasos. Primero, declaración de la herencia. Los herederos y legatarios están obligados a declarar la herencia a la administración tributaria dentro del plazo establecido. Esta declaración se deberá hacer ante la administración correspondiente y debe incluir un inventario detallado de bienes y pasivos dejados por el causante, incluidos los bienes exentos, exonerados o relevantes. Segundo, liquidación del impuesto. Con base a la herencia declarada, la administración tributaria calcula la obligación tributaria de cada heredero o legatario, tomando en cuenta el patrimonio neto dejado por el causante, los legados y las exenciones aplicables. Tercero, emisión de certificado. Si los herederos o legatarios necesitan acreditar el cumplimiento de obligaciones tributarias, pueden solicitar un certificado a la administración tributaria. La administración está obligada a emitir este certificado dentro de un plazo específico o proporcionar pruebas documentadas si no puede hacerlo. Y cuarto y último, el pago del impuesto. Una vez realizada la liquidación del impuesto, los herederos o legatarios son responsables de pagar los impuestos calculados. Es posible que se les exija pagar los impuestos a una oficina de fondos nacionales designada según la evaluación y dentro de los plazos especificados. Rendimiento fiscal del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Según el artículo 46 de la Ley de Impuestos sobre Sucesión y Donaciones, la fiscalización del impuesto establecido por esta ley tiene por objeto vigilar y comprobar por los funcionarios fiscales competentes la sinceridad y exactitud de los datos y documentos aportados por los contribuyentes al hacer la correspondiente declaración, así como verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de conformidad con esta ley. Tiene que regular la materia y las instrucciones administrativas e internas. En resumen, el rendimiento fiscal o regulación que la fiscalización de este impuesto otorga a la administración es para verificar la precisión de las declaraciones de los contribuyentes, solicitar información adicional y tomar medidas en los casos en que hay indicios de obsequios potencialmente no revelados en las transacciones de este tipo. Pertinencia del impuesto sobre sucesiones y donaciones. El impuesto sobre sucesiones y donaciones tiene una pertenencia o es importante por varios motivos. Primero, generación de ingresos. El impuesto proporciona una fuente de ingresos para el gobierno que puede utilizarse para financiar infraestructura y servicios públicos. Segundo, la distribución de la riqueza. Al imponer impuestos a la herencia y donaciones, el gobierno puede abordar la desigualdad de la riqueza, redistribuyendo la riqueza de los ricos a las arcas públicas. Tercero, estabilidad económica. Esta contribuye a la estabilidad económica al evitar la concentración de la riqueza en manos de unos pocos individuos o familias adineradas. Cuarto, justicia social. El impuesto promueve la justicia social al garantizar que las personas que heredan o reciben grandes donaciones contribuyan con una parte de sus ganancias inesperadas a la sociedad en general.
Quinto, regulación de transferencias. Al gravar las herencias y donaciones, el gobierno puede regular la transferencia de riquezas y activos, evitando posibles abusos o explotación de lagunas fiscales. Sexto y último, los incentivos para donaciones caritativas, que en algunos casos los impuestos sobre sucesiones y donaciones pueden incluir disposiciones para exenciones o tasas reducidas para donaciones caritativas, fomentando así la filantropía y el apoyo a causas caritativas. Y para concluir, tenemos algunos aspectos claves que se tratarán sobre este tema, que son: ¿qué sucede si los beneficiarios no pagan el impuesto sobre sucesiones y donaciones? Primero, imposición de multas y sanciones por impago. Segundo, la posibilidad de que la autoridad fiscal realice una liquidación del impuesto adeudado e imponga las multas correspondientes. Tercero, en los casos de contumacia, que es la negativa obstinada a obedecer o cumplir la autoridad fiscal puede proceder a una liquidación fiscal e imponer multas. Cuarto, si la herencia o legado está sujeto a condición resolutoria y el impuesto no se paga, se hará una nueva liquidación al cumplirse la condición, debiendo pagarse o reembolsarse cualquier diferencia en el impuesto adeudado. Y quinto y último, si la herencia o legado está sujeto a condición suspensiva, el impuesto se exigirá a la persona o personas que están en posesión de los bienes hasta que se cumpla la condición, y se hará una nueva liquidación del impuesto al cumplirse dichas condiciones. Exentos del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Primero, los entes públicos territoriales. Segundo, las entidades públicas no territoriales que ejerzan primordialmente actividades de beneficencia y de asistencia o protección social, siempre que destinen los bienes recibidos o su producto al cumplimiento de esos fines. Tercero, los fondos de ahorro constituidos en beneficio de hijos menores o las primas pagadas en contratos de seguro al beneficio de los mismos hijos menores que se nombraron anteriormente. Cuarto, las rentas periódicas constituidas para cumplir obligaciones de pensión y alimentos en favor del cónyuge, descendientes o ascendientes no separados de los bienes, cuando esas cantidades se deban de conformidad con la ley. Y quinto y último, las donaciones de bienes cuyo valor no exceda de 25 unidades tributarias, pero la excepción dejará de aplicarse cuando las donaciones recibidas por el contribuyente de un mismo donante dentro de un periodo de 5 años excedan de esa cantidad. Sexto, los fondos de ahorro constituidos en bancos y otros institutos de créditos en beneficio de los hijos menores del donante hasta un máximo de 250 unidades tributarias por cada beneficiario. Y ahora sí, en séptimo y último, las primas pagadas en contratos de seguros mediante pólizas totales o de capitalización en beneficio de los hijos menores del